Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a profundizar en los autores y obras más importantes del teatro barroco español. Al final del vídeo os dejaré un enlace al que introducía las características generales de este periodo y al que hablaba sobre la literatura del barroco en general. En primer lugar, vamos a hablar del autor sin duda más importante de todo el periodo, que es Lope de Vega. Ya sabéis que en su obra El arte nuevo de hacer comedia propone los principios que deben regir lo que él llama la comedia nueva española, que nosotros identificamos como la comedia de capa y espada, que es la que más triunfa en esta época. Lope basa muchas de sus obras en hechos del pasado, en crónicas, en leyendas de la tradición popular. También incluye, para darle mayor variedad a sus representaciones, canciones populares, como por ejemplo las seguidillas. Sus personajes se parecen, están planteados según los estereotipos que vimos también en el otro vídeo. Son personajes sin excesiva complejidad psicológica, fáciles de entender. Y las obras de Lope se pueden clasificar de varias maneras. En primer lugar, tenemos las comedias de enredo o comedias de capa y espada, cuyo tema principal es el amor, los celos, en las cuales se producen malentendidos, confusiones y se usa constantemente el humor. Vamos a nombrar tres obras de estas que hemos llamado comedias de enredo, como son La dama boba, El perro del hortelano y Las bizarrías de Belisa. Es muy interesante la obra del perro del hortelano porque en ella lo que se plantea es una condesa que se llama Diana, que está perdidamente enamorada de su secretario Teodoro y este a su vez de la criada de la condesa Marcela. Entonces, claro, como ella no puede casarse con él, no puede dar salida a esos sentimientos, puesto que ella es de la nobleza y él no, pues se crea todo un juego de enredos, de confusiones. Hay momentos en los que ella sí le da a entender que está enamorada de él, pero claro, no lo puede decir abiertamente y en eso consiste la obra, hasta que finalmente, mediante un artificio, pues logran casarse. En segundo lugar, tendríamos los dramas de honor o dramas trágicos. En ellos es importante la figura del campesino o del villano o del hidalgo, que es una persona bien de la muy baja nobleza o bien sin, que no es, que no pertenece a esa clase social, pero sí que tiene honor y tiene honra. Ya hablamos del tema del honor y de la honra en el vídeo anterior, y se produce un abuso de poder por parte de alguna persona de un estamento superior y el campesino tiene que defenderse de ese abuso de poder hasta que finalmente llega el rey e imparte justicia. De esta serie de obras vamos a nombrar Fuente Ovejuna. En esta obra se trata el abuso del comendador del pueblo de Fuente Ovejuna, Fernán Gómez, que se siente atraído por Laurencia, que es la hija del alcalde, y bueno, la secuestra, la deshonra y finalmente es el pueblo de Fuente Ovejuna, al completo el que ataca a la casa del comendador y lo mata, ¿no? Entonces cuando aparece el rey piden clemencia para el pueblo al completo. Luego podríamos nombrar El Caballero de Olmedo, un drama de suspense, de intriga, de misterio, muy interesante, basado probablemente en la canción popular del Caballero de Olmedo, en el cual pues un caballero está enamorado de una dama y esta dama a su vez es pretendida por otro caballero que finalmente acaba asesinando al protagonista.
Podríamos nombrar también El villano en su rincón o Peribáñez y el comendador de Ocaña, que tratan también pues este tema de la honra y el honor perdido por parte de estos personajes tan característicos de las obras del barroco, que son los hidalgos o los campesinos ricos que tienen honor, tienen honra, pero son atacados por gente más poderosa que ellos y tienen que defenderse hasta que finalmente una figura de mayor autoridad, normalmente el rey, es la que termina solucionándolo. Pero la obra de Lope de Vega no es solamente comedias de enredo, comedias de capa y espada y este tipo de dramas de honor o dramas de honra y dramas trágicos, sino que también tiene comedias bíblicas, históricas, mitológicas. Es un autor de espectro muy amplio, que escribió muchísimo, que ganó muchísimo dinero con el teatro y que por lo tanto no se ciñó solamente a esos temas, aunque sus obras más importantes sí que son esas que hemos nombrado. Bien, y a continuación pasamos a ver al siguiente autor, que no es otro que Calderón de la Barca. Calderón de la Barca es un dramaturgo madrileño, teólogo, una persona que profundizó en sus estudios universitarios y por lo tanto su teatro es mucho más complejo, más profundo que el de Lope de Vega. Las características generales de las obras de Calderón son, en primer lugar, el planteamiento de la dualidad, de la oposición entre ideas que se contraponen, como sucede con la mayoría de las obras del barroco. Entonces, en su obra puede aparecer, por ejemplo, la contraposición entre la apariencia y la realidad, entre lo que verdaderamente existe y lo que aparenta que existe. La libertad frente al destino, hasta qué punto llega la libertad del ser humano frente a un destino planificado al que no se puede enfrentar, ¿no? El engaño frente al desengaño, unido al tema este de la apariencia frente a la realidad, y la razón frente al corazón, ¿no? Frente a los sentimientos humanos. Otra de las características es el restablecimiento del orden. Sabemos que Calderón plantea su obra desde un punto de vista muy conservador y al principio de la obra se puede plantear la ruptura del orden bueno, cristiano, ordenado del mundo según lo piensa él, y al final de la obra se restablece ese orden. También el desengaño, como hemos dicho antes, es decir, los personajes suelen evolucionar desde un engaño inicial hasta ver la realidad tal y como es. El planteamiento de la vida como un sueño, como algo que no es real frente a la eternidad que comienza con la muerte, que esa sí que sería la verdadera realidad, y el mundo como teatro, el planteamiento de la sociedad como si fuera un gran teatro donde cada persona en realidad no se comporta como verdaderamente es, sino como si fuera un actor desempeñando un papel. En su obra aparece también la condensación de la acción, no son de múltiples acciones enredadas unas con otras como en la obra de Lope de Vega. Hay pocos elementos secundarios y tratan de concentrarse todo en la acción principal. Aparece el uso de los monólogos para caracterizar a los personajes tienen una gran profundidad psicológica, son personajes muchísimo más complejos que los de la obra de Lope de Vega. ¿Cómo podemos clasificar las obras de Calderón de la Barca? En primer lugar, hablaremos de una serie de piezas en un acto que lo
que pretenden es fundamentalmente catequizar, enardecer la fe católica del público y usan como método para esto la alegoría. ¿Qué es la alegoría? La alegoría es representar conceptos abstractos mediante personajes reconocibles. Pues, por ejemplo, si se pretende que aparezca en escena Dios, en lugar de que aparezca como si fuera una idea abstracta, pues aparece en figura de rey. O si pretende que aparezca la libertad, va a aparecer en figura de mujer, ¿no? A estas piezas las denominamos autos sacramentales. Los autos sacramentales más famosos de Calderón son el Gran Teatro del Mundo, la Torre de Babilonia y los misterios de la misa. En segundo lugar, podemos hablar de las obras en las que se trata del engaño que produce una mujer o de la sospecha del engaño de una mujer, es decir, de la sospecha sobre el honor, la honra que esa mujer está produciendo en un hombre o en una familia. Y claro, cualquier tipo de deshonra solamente puede estar lavado con la sangre, ¿no? Con un asesinato. Así que los personajes masculinos se enfrentan ahí a sus propios sentimientos y a la razón y a su inteligencia frente a esa ley no escrita de la honra en la sociedad española de la época. A estas obras las denominamos dramas de honor. Y podemos nombrar de ellas las más importantes, que son El mayor monstruo, los celos, El médico de su honra y El alcalde de Zalamea. En El alcalde de Zalamea, este drama, también aparece esa figura de la que hablábamos antes de Lope de Vega, del campesino rico, que se enfrenta para defender la honra y el honor familiar al abuso de poder por parte de los nobles que aparecen por su pueblo. Otro tipo de obras de Calderón de la Barca muy interesantes son las que sirven para plantear protagonistas que son capaces de superar sus pasiones, sus deseos y vencer a un destino que al principio de la obra parece algo inexorable, parece algo contra lo que no se pueden enfrentar. En esta obra aparece el tema del desengaño del mundo, ¿no? del superar las apariencias de la gente que nos rodea, de la sociedad que nos rodea, para llegar a la sabiduría, ¿no? Y también el conflicto entre la libertad individual y el destino, ¿no? Hasta qué punto estamos marcados desde que nacemos por un destino el cual no podemos cambiar y el uso que podemos hacer de nuestra libertad para hacerlo. A esas obras las podemos llamar tragedias filosóficas. Y de ahí vamos a nombrar El mágico prodigioso, La hija del aire, pero sobre todo La vida es sueño. La vida es sueño es quizá la obra más importante de Calderón de la Barca, al menos a mí es la que más me gusta. En ella pues se plantea una historia muy interesante. El príncipe Segismundo aparece al principio de la obra prisionero en una torre en la que lo ha encerrado su padre, para evitar que se cumpla una predicción que dice que será una mala persona y que lo asesinará. Bueno, pues en un momento dado el rey intenta darle libertad a su hijo para probarlo y ponerlo en el trono, y tal y como decía la predicción, él se comporta brutalmente y es devuelto a la torre prisión. Así él piensa que todo ha sido un sueño. Y bueno, pues a partir de ahí comienza el desarrollo de toda una rebelión en la que le va a tocar al príncipe luchar contra su padre y contra sí mismo para evitar ese destino terrible
que le habían predicho los hados. Y por último, pues tenemos obras que siguen las pautas de la comedia nueva que planteaba Lope de Vega en el arte nuevo de hacer comedias. Son destinadas a los corrales de comedia y también en ellas aparecen los disfraces, las confusiones, los malentendidos, el humor. A estas las denominamos comedias de capa y espada o comedias de enredo. Y las más importantes son La Dama Duende, Casa con dos puertas, mala es de guardar y El galán fantasma. Continuamos con el último autor, que es Tirso de Molina. Tirso de Molina era un fraile de la Merced, un buen escritor, que se dedicó a la escritura de teatro y residió en diferentes lugares, también ejerció como profesor. Las características de su obra son la profundidad psicológica de sus personajes, en ese sentido se parece a Calderón, pero hay una diferencia con respecto tanto a Lope como a Calderón, que es que en su obra aparecen personajes femeninos muy bien desarrollados, mujeres muy decididas, que muestran su independencia, que manifiestan su desacuerdo con la situación que les toca vivir y que son ellas mismas las encargadas de restablecer su honra y su honor. También va a aparecer, como en la obra de Calderón y como en la literatura barroca en general, la contraposición entre la libertad personal frente al destino y la salvación del alma. Las obras de Tirso de Molina se pueden clasificar en dramas históricos, ahí tendríamos que nombrar el drama La prudencia de la mujer, dramas bíblicos, donde podríamos nombrar La mejor espigadera, y creo que no es necesario decir ninguna obra más de las de este tipo. Luego las comedias de enredo, que de aquí sí que vamos a nombrar dos, Don Gil de las calzas verdes y El vergonzoso en Palacio. Y por último, los dramas sobre la predestinación al estilo de los de Calderón, donde tenemos El condenado por desconfiado y luego su obra más importante, la que va a influir decisivamente en toda la literatura española y universal posterior, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta obra se llama El burlador de Sevilla y Convidado de piedra, y en ella va a aparecer un personaje importantísimo porque después ese personaje va a dar lugar a un montón de obras posteriores, pues es Don Juan Tenorio. ¿Qué trata esta obra? Pues esta obra es una especie de estudio sobre la libertad individual, sobre el uso que hacemos de la libertad personal frente a los preceptos de la religión, y en ella aparece ese personaje, ese Don Juan Tenorio, que es una persona seductora, que se dedica a engañar a las mujeres, que es una persona soberbia, que es muy pagado de sí mismo y vive exclusivamente en el presente, no piensa en el futuro, ni piensa en comportarse de forma decente, ni en ser buen cristiano, hasta que finalmente pues la justicia divina lo lleva al infierno castigándolo por los múltiples enfrentamientos y las fechorías que ha cometido a lo largo de su vida. No quiero resumir más el argumento de esta obra porque me parece mucho más interesante que la podáis ver en una representación y así la disfrutaréis mucho más. Bueno, y con esto finalizamos este vídeo en el que hemos tratado los autores y obras más importantes del teatro barroco.
Os dejo, como os decía, enlaces tanto al vídeo introductor del teatro de esta época como al vídeo de las características generales de la literatura barroca, y espero que os haya servido para comprender mejor la importancia de la representación teatral en la España del Siglo de Oro.